Tenía 63 años cuando mi propia hija me demostró que yo no era bienvenida en su vida. No fue con palabras, fue con silencio. Y ese silencio dolió más que cualquier grito que yo hubiera podido imaginar. Mi nombre es Rosa Elena y soy doctora. Llevo más de 30 años trabajando en el mismo consultorio en Guadalajara, el mismo que heredé de mi papá, el mismo donde nacieron las memorias más bonitas de mi infancia. Pasé toda mi vida trabajando para darle a mi hija Valeria lo que yo no tuve: estabilidad, educación, oportunidades. Me levanté a las 5 de la mañana durante años, manejé entre lluvia y tráfico, sacrifiqué vacaciones, sacrifiqué descanso, sacrifiqué todo lo que una mujer puede sacrificar para que su hija tuviera un camino más fácil que el suyo. Valeria se casó hace 4 años con Rodrigo, un muchacho de Monterrey que conoció en la universidad. Cuando me lo presentó por primera vez, me pareció un joven serio, educado, de buena familia. Yo lo recibí con los brazos abiertos. Le abrí las puertas de mi casa, de mi mesa, de mi corazón. Pensé que estábamos construyendo una familia más grande, más bonita. Pero las cosas cambiaron poco a poco, tan despacio que al principio ni lo noté. Primero dejaron de venir a cenar los domingos. Después las llamadas de Valeria se hicieron más cortas, más frías. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me decía que sí, que solo andaba ocupada, que el trabajo, que los compromisos. Yo le creía porque soy su mamá, y las madres siempre queremos creerle a nuestros hijos. Pero llegó el mes de diciembre, y algo me dijo que esta vez iba a ser diferente. Diferente de una manera que no iba a gustarme. En nuestra familia, la Nochebuena siempre fue sagrada. Desde que Valeria era pequeña, el 24 de diciembre era el día más especial del año. Mi mamá hacía tamales desde el día anterior. Mi tía Carmen ponía la música. Los niños corrían por toda la casa y la mesa se llenaba con todo lo que el año había dado. Era nuestro ritual, era nuestra identidad. Cuando Valeria se casó con Rodrigo, le dije claramente: la tradición continúa. Y los primeros 2 años así fue. Venían, comíamos juntos, reíamos juntos. Pero el año pasado empecé a notar que Rodrigo se veía incómodo, que miraba el reloj, que respondía con monosílabos. Y Valeria, mi Valeria, empezó a hacer lo mismo, como si hubiera aprendido a verme a través de sus ojos. A principios de diciembre de este año, la llamé para confirmar los planes de Nochebuena. Me dijo que iba a llamarme más tarde. Esperé. Me volvió a llamar 3 días después para decirme, con una voz que no reconocí, que este año iban a pasar la Nochebuena en Monterrey con la familia de Rodrigo. Me quedé callada. Le pregunté si habría forma de vernos antes, aunque fuera el 23. Me dijo que iban a estar muy ocupados con los preparativos del viaje. Le pregunté si podría pasar aunque fuera un momento a saludar antes de irse. Hubo una pausa larga, y luego me dijo: Mamá, es que no queremos complicar las cosas. No queremos complicar las cosas. Yo, su madre, la mujer que la parió, que la crió, que pagó su carrera, que estuvo sentada en la sala de espera del hospital el día que le quitaron las anginas, que aprendió a manejar en la Ciudad de México para llevarla a su primer concierto, que se quedó sin dormir todas las noches que ella lloró por algún muchacho que no la merecía. Yo era una complicación. Colgué el teléfono y me senté en el sillón de mi sala, ese sillón café que ella misma escogió cuando tenía 17 años y que yo guardé todos estos años porque le tenía cariño. Me quedé sentada ahí un buen rato, sin llorar, sin gritar, solo sintiendo ese hueco raro que se forma en el pecho cuando algo que dabas por hecho de repente ya no existe. No le conté a nadie. No quería que la gente dijera cosas de mi hija. No quería escuchar los "te lo dije", ni los "ese Rodrigo siempre me cayó mal". Guardé todo para mí, como siempre he guardado las cosas que más me duelen. Me propuse pasar una Nochebuena tranquila. Llamé a mi hermana Consuelo para avisarle que este año no iba a poder ir a su casa. Inventé que tenía guardia en el consultorio. No quería explicaciones, no quería lástima. Compré una botella de vino, planeé ver una película, pensé que iba a estar bien. Pero las semanas que quedaban antes del 24 fueron las más largas de mi vida. Seguí yendo al consultorio todos los días, atendiendo pacientes, sonriendo, firmando recetas, escuchando problemas ajenos. Nadie sabía lo que traía por dentro. Soy buena en eso, en cargar el peso sin que se note en la cara. Aprendí de mi mamá, que se tragó todos sus dolores con una dignidad que yo todavía admiro.
Fue un martes, 16 días antes de Nochebuena, cuando entró al consultorio una mujer que yo no esperaba ver nunca. La reconocí de inmediato, aunque solo la había visto en fotos que Valeria me había mostrado en el teléfono. Era la señora Graciela, la mamá de Rodrigo. Una mujer de unos 65 años, bien arreglada, con el cabello negro con mechones blancos que llevaba recogido, y unos ojos oscuros que miraban directamente, sin rodeos. Me sorprendió tanto que tardé un segundo en reaccionar. Le pregunté si tenía cita. Me dijo que no, que había llegado de Monterrey esa mañana y que necesitaba hablar conmigo. La hice pasar a mi consultorio, le ofrecí asiento y me preparé para lo peor. Pensé que venía a decirme algo sobre Valeria, algo malo, que habían peleado, que algo estaba mal. El corazón se me fue a los pies. Pero la señora Graciela no dijo nada de inmediato. Me miró un momento y luego me preguntó muy directamente: ¿Usted sabe por qué su hija no la invitó a Nochebuena? Le dije que me había dicho que iban a celebrar en Monterrey. Ella negó con la cabeza. Me dijo que no había ninguna celebración planeada en Monterrey, que ella misma había hablado con Rodrigo la semana anterior y que él le había dicho que iban a quedarse en Guadalajara, que la historia que le habían contado a ella era que yo no quería que fueran, que yo había puesto condiciones, que yo hacía el ambiente tenso. Sentí que el piso se movía. La señora Graciela continuó hablando con esa calma seria que tienen las personas que han vivido mucho y ya no tienen tiempo de andar con rodeos. Me dijo que ella empezó a sospechar cuando los detalles no cuadraban, que llamó a Valeria directamente y que Valeria se contradijo 2 veces, que entonces habló de nuevo con Rodrigo y que Rodrigo, al final, terminó confesando la verdad, que desde hacía meses él le había estado diciendo a Valeria que yo era una influencia negativa, que yo era controladora, que yo no los dejaba crecer como pareja. Palabras de él, no mías. Me quedé inmóvil en mi silla. No pude hablar por un momento. La señora Graciela me miraba con una expresión que no era lástima, era algo más parecido al respeto, como si supiera exactamente lo que yo estaba sintiendo, porque ella también lo había sentido alguna vez. Me dijo: «Doctora, yo soy la mamá de ese muchacho, y lo quiero, pero lo que está haciendo está mal, y Valeria está permitiéndolo, y eso también está mal. Vine porque usted merece saber la verdad». Yo no sé cuánto tiempo pasó. Recuerdo que en algún momento me levanté, serví 2 vasos de agua, le di uno a ella y me tomé el otro. Recuerdo que afuera seguía el ruido normal del consultorio, la recepcionista hablando por teléfono, alguien tosiendo en la sala de espera, la vida normal que seguía sin saber que adentro de ese cuarto algo se estaba rompiendo y reconstruyendo al mismo tiempo. Le pregunté a la señora Graciela por qué me estaba contando todo esto. Me dijo que porque ella tiene una mamá, que su mamá tiene 81 años y vive en Saltillo y que ella habla con ella todos los días, que no puede imaginar que alguien le haga a su mamá lo que le estaban haciendo a mí, y que aunque Rodrigo sea su hijo, hay cosas que no se pueden callar. Esa noche no dormí. No dormí pensando en todas las señales que había ignorado, las excusas que había aceptado sin cuestionar porque no quería parecer entrometida. Las veces que llamé y Valeria contestó con esa voz plana, distante, como si yo fuera una obligación. Los cumpleaños que pasaron sin que ella viniera. La última vez que nos habíamos abrazado de verdad, ya ni recordaba cuándo había sido. Pensé en Rodrigo, en cómo desde el principio me había parecido serio y reservado. Y yo interpreté eso como educación, como madurez. Pero había otra posibilidad que yo no había querido ver, que ese silencio no era timidez, era distancia calculada, que poco a poco fue creando una barrera entre mi hija y yo, y que Valeria, que siempre quiso hacer feliz a las personas que amaba, sin darse cuenta, se fue poniendo del otro lado de esa barrera. Al día siguiente fui al consultorio como siempre. Atendí a mis pacientes, firmé mis recetas, hice mi trabajo. Pero al mediodía le mandé un mensaje a Valeria. Solo le pregunté si podíamos vernos. Le dije que no era para pelear, que solo quería verla. Tardó casi un día entero en responder. Me dijo que sí, que el jueves podía pasar por el consultorio a la hora de la comida. El jueves llegó y yo estaba nerviosa como si fuera a ver a alguien que no conocía. Eso me partió el alma, porque esa alguien era mi hija, la misma que de bebé se dormía en mi pecho, la misma que de niña me buscaba en la oscuridad cuando tenía miedo. Llegó puntual, cosa rara en ella. Se veía bien, arreglada,
pero con esa tensión en los hombros que las madres saben leer. Se sentó frente a mí y me preguntó de qué quería hablar. Yo había pensado mucho en cómo iba a empezar esta conversación. Había ensayado varias versiones, pero cuando la tuve frente a mí, todas las versiones que había ensayado se fueron. Solo le dije la verdad, que sabía que no había ninguna celebración en Monterrey, que sabía que me habían mentido, que no entendía por qué. El color se le fue de la cara. Me preguntó cómo sabía eso. Le dije que eso no importaba, que lo que importaba era que quería entender qué había pasado entre nosotras, en qué momento yo había dejado de ser su mamá para convertirme en un problema. Valeria tardó en hablar. Vi cómo luchaba consigo misma, cómo le temblaba la barbilla, cómo apretaba las manos sobre la mesa. Y luego, poco a poco, empezó a hablar. Me dijo cosas que dolieron. Me dijo que Rodrigo le hacía sentir que yo siempre quería tener el control, que cada consejo que yo daba era una crítica disfrazada, que cada visita que yo hacía era para revisar cómo vivían. Me dijo que al principio ella no lo creía, pero que con el tiempo empezó a verlo también, o a creer que lo veía, ya no sabía bien. Me dijo que se había ido acostumbrando a verme diferente, a través de los ojos de él, y que se sentía culpable por eso, pero que también se sentía confundida. Yo la escuché sin interrumpirla. Eso fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Escuchar a mi hija describirme como una carga, como alguien que oprime, cuando yo siempre creí que lo que hacía era amar. Cuando terminó de hablar, le hice una sola pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú misma, sin que nadie te lo dijera, sentiste que yo te hacía daño? Silencio. Se le llenaron los ojos de agua. No respondió de inmediato. Pensó, y luego me dijo algo que me llegó hasta los huesos. No lo recuerdo, mamá. No lo recordaba porque no había pasado. Lo que recordaba era lo que Rodrigo le había repetido hasta que ella lo asumió como propio. Eso es lo que hacen algunas personas. Te convencen de una historia hasta que tú ya no sabes cuál es la real. Lloramos las dos. No fue un llanto limpio y bonito como en las películas. Fue un llanto feo, de los que salen del estómago, de los que llevan meses guardados. Mi hija se levantó de su silla y se sentó a mi lado, y yo la abracé como la había abrazado cuando era chiquita, cuando tenía miedo en la oscuridad. Y ella se dejó abrazar como si también hubiera extrañado eso, sin saber que lo extrañaba. Esa tarde hablamos durante 3 horas. Le conté lo que sabía, con cuidado, sin exagerar, sin atacar a Rodrigo más de lo necesario. No quería que sintiera que yo la estaba manipulando para conseguir algo, porque eso es exactamente lo que ella había aprendido a temer de mí, aunque nunca hubiera sido real. Le dije que yo no era perfecta, que seguramente hubo momentos en que di consejos sin que me los pidieran, en que me metí donde no debía, en que fui más mamá de lo que la situación requería. Que eso era real y que si alguna vez la había hecho sentir presionada de verdad, lo sentía. Pero que hay una diferencia enorme entre una mamá que se equivoca porque ama demasiado y alguien que te convence de que tu mamá es tu enemigo. Valeria escuchó todo. No me defendió de inmediato, no atacó a Rodrigo de inmediato. Se quedó pensando, callada, con esa expresión que ella tiene desde chica cuando está procesando algo importante. Antes de irse me dijo que necesitaba tiempo, que iba a pensar, que no podía prometerme nada todavía. Yo le dije que estaba bien, que yo iba a estar aquí, como siempre había estado. Lo que pasó en las semanas siguientes no fue una resolución perfecta de película. La vida no funciona así. Valeria habló con Rodrigo, y esa conversación no fue fácil. Me contó después que él al principio negó todo, que dijo que ella estaba malinterpretando sus palabras, que la señora Graciela se había metido donde no debía. Pero Valeria ya no era la misma muchacha que veía las cosas a través de sus ojos. Algo había cambiado en ella en esa tarde en mi consultorio. Me dijo que le pidió a Rodrigo que fueran juntos a terapia de pareja, que si él se negaba, eso ya le decía algo importante. Rodrigo se negó la primera vez, y la segunda. Y entonces Valeria entendió lo que tenía que entender. No voy a contar todos los detalles de lo que pasó entre ellos porque eso le pertenece a ella, no a mí. Lo que sí puedo decir es que para el 24 de diciembre, Valeria cenó conmigo, no en una gran celebración familiar, no con tamales y música y primos corriendo por todos lados. Fuimos solo las dos, en mi casa.
con una cena sencilla que preparamos juntas en la tarde. Pusimos villancicos bajito. Abrimos una botella del vino que yo había comprado para tomarme sola. Comimos pozole, que siempre ha sido su platillo favorito desde que tiene 6 años. Y hablamos. Hablamos de cosas bonitas y de cosas difíciles y de cosas sin importancia. Hablamos como no habíamos hablado en años. En algún momento de la noche, mientras lavábamos los platos juntas, Valeria me dijo: «Mamá, lo siento. Solo eso». Y yo le dije: «Yo también, mi amor». Y no hizo falta decir más. La señora Graciela y yo nos hemos escrito un par de veces desde entonces. Es una mujer notable. Crió sola a 3 hijos después de quedarse viuda joven. Trabajó toda su vida. Y aún así encontró el tiempo y el valor para viajar desde Monterrey a decirle la verdad a una mujer que ni siquiera conocía, solo porque le pareció lo correcto. Le debo más de lo que puedo expresar con palabras. Rodrigo y Valeria están separados desde enero. No sé si será definitivo, no sé si habrá reconciliación, eso no me corresponde decidirlo a mí. Lo que sé es que mi hija está bien, está en terapia, está encontrando su propio centro de nuevo. Está aprendiendo a confiar en lo que ella misma siente, en lugar de dejar que otros le digan cómo debe sentirse. Y yo estoy bien también. Sigo en mi consultorio, sigo levantándome temprano, sigo haciendo lo que he hecho toda la vida. Pero ahora los domingos vuelvo a tener a mi hija en mi mesa. A veces viene sola, a veces viene como una amiga. Una vez vino como una compañera del trabajo que resultó ser muy chistosa y nos reímos hasta que me dolió la panza. La vida no quedó perfecta. Las cosas que se rompen no vuelven exactamente igual que antes, pero a veces quedan más honestas, más reales, más limpias. Como esos platos de barro que cuando se cuartean los arreglan con oro, y la grieta se vuelve parte del diseño. He pensado mucho en por qué cuento esto. No lo cuento para quejarme de Rodrigo, ni para que la gente tome partido. Lo cuento porque sé que hay muchas mujeres como yo, mujeres de 60, de 65, de 70 años, que de repente sienten que sus hijos se alejaron sin explicación, que sienten que algo se rompió y no saben cuándo ni cómo, que se preguntan si hicieron algo mal, si amaron de manera equivocada, si ser mamá tiene algún límite que ellas no aprendieron a respetar. A esas mujeres les quiero decir algo que a mí me tardó mucho en entrar. El amor que diste fue real. Las noches que no dormiste fueron reales. El sacrificio fue real. Y si alguien te convenció a ti o a tu hijo de que ese amor era una carga, el problema no estaba en el amor. También le quiero decir algo a las mujeres más jóvenes, a las que están en el lugar donde estaba Valeria. Cuiden a sus mamás. No digo que las mamás somos perfectas, no digo que no nos equivocamos, claro que sí, pero hay una diferencia entre una mamá que se equivoca y alguien que te enseña a ver a tu mamá como un obstáculo. Esa diferencia importa mucho. Y si alguna vez sienten que ya no recuerdan cuándo fue la última vez que su mamá les hizo daño de verdad, paren, piensen. Ese olvido a veces es una respuesta en sí mismo. Mi mamá murió hace 12 años. Yo daría lo que fuera por tenerla una tarde más en mi cocina, lavando platos, platicando de cosas sin importancia, escuchando sus consejos aunque ya los supiera de memoria. No hay segunda oportunidad con los que se van. Valeria todavía la tiene. Y yo todavía la tengo a ella. Eso, a los 63 años, es todo.